El Señor me los bendiga, iglesia. Amén. Gracias al Señor porque Él nos permite una oportunidad más. Es un gozo estar en su presencia, mis hermanos. Vemos de que le hemos construido altar al Señor en nuestras vidas y en nuestros corazones. Amén. Pero también decimos, como David decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. En el libro de Isaías, capítulo 41, vamos a leer del versículo 8 al versículo 10, mis hermanos. Amén. Será la lectura central. Isaías 41, del 8 al 10. Amén. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. ¿Por qué? Porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu bendita palabra. Gracias por tu voz. Gracias por el deseo tuyo, Señor, en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, te agradecemos este día hermoso, esta gran oportunidad en el cual todavía, Señor, vivimos, Señor, aunque dentro de este cuerpo, Señor, pero sabemos, Padre Celestial, que hay una relación espiritual contigo, bella y hermosa, la cual deseamos cada día, Señor, fortalecer. Y que un día, Señor, dejaremos este cuerpo y tomaremos ese cuerpo celestial, espiritual, donde cesaremos de toda condición en la tierra, Padre Celestial, porque tú nos has enseñado, Señor, tu palabra, que tú estarás con nosotros en todo momento, mi Dios. Gracias, Señor, que esta palabra se vuelva real en nuestra vida, Señor. Esta palabra no es una historia, una fábula, Señor, es tu perfecta voluntad, enseñada, creada para tu pueblo, para Israel, Señor, es Israel espiritual, Señor, el cual nosotros somos parte, Señor. Fortalece a cada hijo tuyo, a cada hija, a tu pueblo que es la iglesia, Señor, al que compraste a precio de sangre, Señor. Te agradecemos, Señor. Tu nombre sea santificado, Señor. Padre Celestial, oh Dios, y cada uno de nosotros se fortalezca, Señor, para andar cada día, Señor, en tu voluntad, Señor, agradándote en todo tiempo y en todo lugar, Señor. Gracias en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Gloria a Dios. El tema de esta noche será, mis hermanos, no temas porque yo estoy contigo. Y lo está diciendo el Señor, mis hermanos. Lo hemos leído en la palabra. Hermanos, el ser humano, desde la creación, Dios lo creó para que tuviera una dependencia de Él o de alguien. Y por eso los humanos siempre tendremos temores. Siempre habrán miedos, siempre habrán inseguridades y siempre necesitamos tener a alguien al frente o alguien en quien confiar o alguien cerca. Por eso es de que uno de los terribles defectos fue que cuando el hombre dejó a Dios, Satanás le planteó otra manera, ¿se dieron cuenta? Cuando le dijo aún a Eva, no, como dice, no es malo comer de eso. Lo que pasa es que Dios no quiere que sean como ustedes, pero quería dependizarlo de Dios y que el ser humano se hiciera a su manera, pero hermano sabía que se estaba separando de lo más importante, de su creador, de su formador, que lo había hecho a imagen y semejanza de él. Y desde entonces el ser humano es inseguro, es débil, tiene todos los defectos, mis hermanos. ¿Por qué? Porque nos alejamos de Dios. Y entonces necesitamos, hermanos, tener a alguien que sea nuestra guía. Necesitamos a alguien que sea como el punto de confianza o de fortaleza. Y aparte del humano, el humano ahora en día, mis hermanos, necesita tener incluso riquezas para sentirse importante. Necesita tener poder. Al ser humano quiere conocerlo, denle en poder.
denle mando, denle autoridad. ¿Por qué? Porque se siente con más valor. Pero nosotros, hermanos, nuestro valor no radica en nosotros, ni lo que tengamos, sino en el Señor a quien servimos. Entonces vemos de que aquí en esta ocasión Dios habla a través del profeta Isaías al pueblo de Israel. Sabemos la historia de la raza humana y Dios llama, mis hermanos, a un hombre llamado Abraham, ¿verdad? Entonces Abraham es el padre cuando Dios comienza a formar a ese pueblo para hacer un pueblo de él, mis hermanos. En Abraham dice que no solo está la simiente del pueblo de Israel como judío, sino que todas las naciones, nosotros incluidos. Pero quiero hablar un poco qué es el temor, mis hermanos. Hay un temor que a veces llega a nosotros, porque el versículo que vemos en el 6 dice la palabra del Señor, nos dice acá en el versículo 6, capítulo 41, no temas porque yo estoy contigo. Hermanos, el temor es un sentimiento de inseguridad en el ser humano. ¿Y por qué hay temor? ¿Por qué hay miedo? Mis hermanos, porque en realidad no conocemos la palabra del Señor. Como pueblo del Señor no debe haber ese miedo. ¿Qué va a pasar el día de hoy o qué va a pasar el día de mañana? Porque nuestra confianza no radica en nosotros ni en lo que tengamos, sino en el Dios a quien servimos. Y el pueblo de Israel debía de creerle a Dios de esa manera también. Entonces nosotros, mis hermanos, no debemos de confiar en nosotros mismos, ni en lo que está en el entorno. Aún la palabra del Señor dice que maldito es el hombre que confía en otro hombre, ¿verdad? Sino que debemos confiar en el Dios que dice que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero entonces, mis hermanos, el miedo, el temor es un sentimiento, mis hermanos, que no viene de Dios. Porque a donde vimos el miedo por primera vez fue cuando Adán y Eva pecaron. Ahí entró el miedo porque ellos se escondieron, mis hermanos. Pero el temor a Dios es diferente, es una reverencia y es un gozo y un placer estar en la presencia del Señor, mis hermanos. Así es que el miedo que no viene de Dios, mis hermanos, es cuando nos separamos de Dios, cuando no estamos en la voluntad de Dios o haciendo lo que Dios le agrada. Entonces el mundo sin Dios siempre va a haber miedo, va a haber inseguridad, va a haber caos. Vemos cómo está el mundo, mis hermanos. Si escuchamos las noticias no nos generan confianza, nos generan miedo. La palabra terror viene de los terroristas, las personas que siembran el terror. Ahora ya no solo son las armas literales que disparan, sino que en las noticias, en el ambiente, en las redes sociales, hay miedo, hay angustia en el ser humano, mis hermanos, y estamos preocupados qué va a pasar el día de mañana. El futuro es incierto de la raza humana, hasta las naciones poderosas que son llamadas, ya no hay seguridad. Se confía en los políticos, los políticos nos fallan y nos van a fallar, pero nuestro Dios nunca nos ha fallado ni nos va a fallar, mis hermanos. Pero vemos que como Dios le comienza hablando al pueblo de Israel, dice, pero tú, Israel, mi siervo eres tú, al pueblo que Dios escogió, mis hermanos. Y nosotros somos parte de ese pueblo, hermanos, mis hermanos. Porque ustedes dirán, pero bueno, ese es el pueblo de Israel. Pero Dios también habló, le dio las promesas también. Que en Abraham la simiente de Dios estaría en nosotros. Y eso lo dice en el libro de Gálatas, capítulo 6, capítulo 3, versículo 3, mis hermanos, al 8 nos habla la palabra del Señor en el libro de Gálatas, capítulo 3, para que vemos de que la palabra del Señor nos confirma lo que Dios ha hecho en nosotros. Gálatas capítulo 3, versículo 6 al 8, Él nos habla y dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo de que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces vemos, mis hermanos, que allí está la palabra confirmada de lo que estamos viendo nosotros ahora, de que si Abraham le dio esa palabra y ahora en Isaías esa palabra es para nosotros. Por si queremos decir, no, esa palabra no es para ellos, no, es para nosotros también. Cuando le dice Israel, mi siervo eres tú. Pero la palabra siervo, mis hermanos,
recurre una gran responsabilidad, mi siervo, en todo el sentido de servir para Dios. No es de recibir, es de servir, mis hermanos. Pero tú, Israel, mi siervo eres tú. Dice, tú, Jacob. ¿A quién era Jacob? Jacob era antes Israel, antes de ser Israel se llamaba Jacob. Y la palabra Jacob, sabemos, mis hermanos, que Jacob estaba como ser humano, estaba tan lejos de Dios. Aún su nombre, la palabra Jacob, era engañador, estafador, mis hermanos. O sea que sin Dios nosotros no hay nada bueno, estamos alejados de Dios. Pero viene y Él nos da el nombre de Israel, el pueblo de Dios. Aquel que luchó, hermanos, aquel que venció, aquel que Dios le dio un nombre cuando eran insignificantes, descendencia de Abraham, amigo de Dios, mis hermanos. Pues nosotros somos descendencia de Él también. Así es de que nosotros no confiamos ni en el pasado ni en el futuro, sino que en el Dios verdadero ni en el presente. Entonces le dice, yo te escogí, descendiente de Abraham. Y acabamos de ver en Gálatas de que si en la fe en Jesucristo también nosotros somos hijos de Abraham, y no terrenal, no del Medio Oriente, sino celestial, mis hermanos. Una patria cuyo arquitecto no ha sido humano, sino que el mismo Dios la preparó para su pueblo, para su remanente. Y dice el verso 9, porque yo te tomé de los confines de la tierra. Hermano, en los confines de la tierra, al fin para Dios no hay distancia de territorio. Quiere decir que estábamos tan lejos de Dios. Estábamos tan alejados de Dios, mis hermanos, que no teníamos nombre. Y Él nos dio nombre. No teníamos, hermano, distinción. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en el pecado. Éramos nada más parte de la creación de Dios, pero estábamos sin vida. No teníamos una identidad espiritual. Pero Jesucristo vino a tomar ese lugar de muerte para nosotros y a darnos una vida espiritual. Y ahora es que tenemos vida en Jesucristo y en Dios el Padre. O sea, si fuera de Jesús no podemos llegar a Él. Conocemos esa palabra, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. Porque yo te tomé de los confines, que es de lo más lejano, de lo más remoto, donde nadie podía imaginar que existía un ser humano. Ahí está usted y yo, mis hermanos, y el Señor nos ha llamado allí, de tierra lejana, dice, te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Hermanos, somos siervos del Señor. Gocémonos, mis hermanos. Usted y yo tal vez no califiquemos para nadie en esta esfera del mundo, no importa, pero somos hijos de Dios conforme a la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces en Abraham se escribieron esas promesas, pero en Cristo se han cumplido para nosotros, hermanos. En Cristo, que Él es nuestro Redentor y Salvador. Así es de que ahora ya no solo digamos nosotros el Dios de Abraham, de Isaac, digamos el Dios de nosotros, ¿verdad? Que digan el Dios de Julano ahora en día. ¿Por qué? Porque ven que creemos en Él, porque ven que confiamos en Él, porque ven que no nos vendemos fácilmente ni nos vamos tras nadie, sino que tras su palabra, tras sus mandamientos, mis hermanos. Pues somos sus siervos porque estamos dispuestos a servir. Él nos ha llamado a servir porque Él dijo que el que quiera ser más grande entre vosotros debe ser el mayor servidor. Así es de que le dice acá, dice, mi siervo eres tú, yo te escogí y no te deseché. Ya estábamos desechados, ya estábamos, hermanos, no había de qué manera el hombre fuera restaurado. Entonces, y Él nos sacó de los temores, Él nos ha sacado del miedo, mis hermanos, y tenemos que rechazar esos temores, tenemos que rechazar esos miedos que vengan en nuestra vida, mis hermanos, porque de esa no es obra del Señor, es obra de la carne, obra del enemigo. Él es el terrorista más grande para sembrarnos terror, para sembrarnos miedo, sino que estemos en confianza en el plan del Señor. Y dice en el verso 10, que es el verso tema, no temas porque yo estoy contigo. Hermano, ahí vemos que quiere decir que el temor va a ser siempre el ataque del enemigo, la arma poderosa, el debilitarnos, hermano, el traer confusión, el sembrar inseguridad en nosotros, el sembrar, mis hermanos, lo que no viene del Señor, el que haya guerra psicológica, tanta cosa. Ese es el trabajo de Satanás. Él es el padre de la guerra, es el que provoca la guerra, Él es el que provoca la destrucción, mis hermanos. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes,
que te esfuerzo y siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y recordamos a donde Dios dijo también, ¿qué le dijo a Josué en 1:9? Mira que te mando, que te esfuerce, que seas valiente. ¿Y por qué? Porque estaba el riesgo de desmayar. Josué 1:9. Hermanos, mientras estemos en este cuerpo, va a haber ese reto de querer desmayar, pero el Señor es la victoria para nosotros. Le dice, yo estoy contigo, no desmayes. Estamos propensos a desmayar, mis hermanos, si lo hacemos con nuestra fuerza. Entonces, por eso que no tenemos que enfocarnos en lo que está pasando en este mundo, ni confiar en lo que el mundo nos ofrece, sino en el Dios que hemos conocido. Pero nuestras acciones deben de reflejar en lo que creemos. Y debemos de practicarla, mis hermanos, que es la palabra del Señor. No desmayes, porque yo soy tu Dios. ¿A qué Dios servimos? Al Dios verdadero. Y si lo decimos con confianza, así debe ser nuestra práctica también. Que no nos vean, hermanos, tristes, derrotados, porque no estamos derrotados. La carne pongámosla a que se sacrifique delante del Señor, pero nuestra fe en el Señor se fortalezca. Y demostrarle al mundo que verdaderamente hemos confiado en el Señor. Mis hermanos, en Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Quiere decir papito, Dios. Imagínense, no hemos recibido el espíritu de esclavitud. El que es esclavo es que tiene miedo. El esclavo no puede ir a ningún lado, porque el esclavo solo recibe órdenes, mis hermanos. Ahora, si usted y yo somos esclavos en el sentido positivo para servir al Señor. Entonces Pablo le decía a la iglesia en Roma, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. O sea, sean libres en el Señor, gócense en el Señor. Entonces, sino que la esclavitud, porque el que es esclavo no tiene libertad, tiene miedo, tiene inseguridad, mis hermanos. Pero usted y yo somos libres en el Señor. El espíritu de esclavitud dice, para que viváis otra vez en temor, sino que el espíritu de adopción, que somos llamados hijos de Dios. Entonces Isaías dice, yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Entonces lo que usted y yo hacemos para el Señor no viene de nosotros, viene de Él. Por eso es que usted y yo somos útiles en el Señor, no solo aquí, afuera también. Y el mundo nos ve y nos está leyendo, y nuestra actuación, nuestra forma de vivir, dicen, ese cristiano no es cristiano. Ellos nos aprueban y nos desaprueban. Pero lo bueno es que la palabra del Señor al final nos apruebe, ¿verdad? Y si van a hablar, pues que hablen que amamos al Señor, que hasta incluso nos pasamos, hasta que somos un poquito exagerados, ¿verdad? Pero mejor es dar más que menos. Es mejor sumar que restar, mis hermanos, para el Señor. Así es de que debe ser para nosotros un orgullo. Por eso no debemos de avergonzarnos de que somos hijos de Dios, porque si al mundo nada le falta ahora, un día le faltará todo, mis hermanos. A usted y a mí nos faltará hoy, pero mañana lo tendremos todo, ¿no? Todo lo tendremos conforme a la palabra. Siempre te sustentaré, dice. Siempre te sustentaré con la diestra. ¿Y qué es la diestra? La derecha. La derecha, hermanos, es la diestra de Dios. Dice que dice que el Hijo de Dios está sentado a la diestra de Dios Padre. La diestra es la mano derecha, la siniestra es la izquierda, mis hermanos. Entonces, y dice que pondrá a la izquierda a los cabritos y a la derecha pondrá las ovejas. Pues somos de los de la derecha, mis hermanos. Ahí tenemos la victoria. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gloria a Dios, mi hermano. ¿Y cuál es la justicia de Dios? La palabra de Dios. Y el justo por la fe vivirá. Entonces, y la justicia es de Dios, mis hermanos. Pero a veces nosotros queremos que la justicia se haga en la carne. La justicia tiene que ser espiritual, porque glorifica a Dios, hermano, y nos fortalece a nosotros espiritualmente. Agregándole, mire lo que dice el versículo 13 de este mismo capítulo. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de la mano derecha. También, miren, de la mano derecha nos sostiene la mano derecha. O sea, te dice, no temas, yo te ayudo. Y 14 también dice, no temas, gusano de Jacob. O sea que no éramos nada, miren mis hermanos. Oh, vosotros los pocos de Israel,
Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu redentor. O sea, mi hermano, tenemos toda la protección, toda la ayuda, toda la fortaleza. No hay manera de que nosotros, mis hermanos, si estamos en el plan de Dios, nos aflijamos de lo que pueda suceder hoy o mañana. Pero tenemos que tomar esa palabra, entonces esa confianza en práctica. El creerla, dice, entonces vemos de que dice, Jehová, soy tu Dios que te sostiene. Él es mi sostén, Él es su sostén y nos va a sostener siempre. Él ha proveído, mis hermanos, y lo va a seguir proveyendo. Y yo sé, mis hermanos, que cuando usted y yo decimos eso, y el que no lo hace como que le duele a veces. A veces miramos los rostros no muy contentos porque en realidad hemos dejado de vivir por fe, sino que nos vamos por lo que yo pienso, lo que yo siento, por las emociones. Y entonces si yo hago lo que yo quiero, estoy poniendo en cuestionamiento la palabra del Señor. Pero la palabra del Señor no va a quedar en mentiras, sino que nosotros los humanos, cuando confiamos en nosotros, mis hermanos, lo que hemos estado estudiando, el instituto, ¿saben lo que pasó la historia entre Noemí, verdad? Que se fue con su esposo a otras tierras, deja Belén y se van a otras tierras, ¿a qué? A buscarme una mejor vida, y después regresan porque quizás no era el plan de Dios. No pidieron a los campos de Moab y en vez de venir prosperadas venían derrotadas. Entonces nosotros, mis hermanos, si no vamos en el plan de Dios, fracasaremos, pero el plan de Dios es perfecto. Entonces aquí yo soy tu Dios que te sostiene de la mano derecha, te dice, no temas, yo te ayudo. Él siempre nos ha ayudado y nos va a seguir ayudando y sosteniéndonos, mis hermanos. Y como hablábamos, Señor, de que los desafíos siempre los vamos a confrontar siempre, las situaciones. Y el pueblo de Israel no fue la excepción, mis hermanos. ¿Qué no pasaron ellos en el desierto? No vivimos en un desierto literal, mis hermanos. Vivimos quizás en los mejores tiempos, cuando el riesgo es de no tener, sino de tener demasiado, mis hermanos. El peligro no es la falta, es la abundancia, porque nos acomodamos y creemos que esa es la gracia de Dios, o creemos que esa es la salvación. Estaremos salvando este cuerpo, que no le falte nada, pero espiritualmente nos estamos muriendo en algunas ocasiones. Por eso la palabra del Señor dice, no temáis quien mata la carne, sino temed quien mata el espíritu, aquello que nos aleja de Dios. Aquel mensaje mentiroso, aquel mensaje engañoso, con doble sentido, que suena bien, pero al final es dañino, mis hermanos. El verdadero evangelio, el verdadero evangelio santo y puro, hemos visto, mis hermanos, que fueron estos hombres de Dios que no tuvieron nada en lo material, en lo físico, a la vista de los humanos, pero tuvieron la gracia de Dios, tuvieron el favor y la santidad, mis hermanos. Y eso es lo que nosotros necesitamos tener también, mis hermanos. Y van a venir situaciones difíciles, pero Dios nos fortalecerá, mis hermanos. Quiero que veamos en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. 2 de Timoteo, gloria a Dios. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. Alabado sea el nombre del Señor. Nos gozamos en la presencia del Señor, mis hermanos. Que Dios sea quien obre en nuestros corazones. 1, 6 y 7 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti, por la imposición de mano, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y amor y dominio propio. Lo que está diciendo acá, mis hermanos, de que nos animemos en el Señor, que no entremos en miedo, que no entremos en pánico, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Como que dice, que no dejemos que las cosas actuales nos aflijan y perdamos el gozo, el temor de Dios. A veces estamos contentos en la iglesia, pero al salir allá escuchamos algo y ya estamos desmotivados. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, como dice la palabra. ¿Qué quiere decir? Que busquemos la presencia del Señor. Lo que hacemos los martes, venir a orar acá. Lo que hacemos el día viernes, aprender la palabra cuando tenemos vigilia. El día de ayuno que tenemos en el mes. ¿Para qué? Venirnos a llenarnos del Señor, mis hermanos, del fuego de Dios que está en ti. Por la imposición sea la presencia del Señor, mis hermanos. Y dice el 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Dice que los cobardes no heredarán el reino de Dios. O sea que ya nos dio miedo, ya nos engañó el enemigo y ya nos quedamos, no, hermano, de cobardía, sino de poder
de amor y de dominio propio. El poder lo da el Señor, mis hermanos. Vemos los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, recibieron poder y el amor de Dios los hacía llevar el Evangelio y no quedarse callados de lo que Dios estaba haciendo en nosotros. Así que tenemos la autoridad, mis hermanos, que rechazar todo miedo, toda mentira, todo engaño, todo temor que nos pueda generar, alejarnos del Señor. Porque tristemente, ¿qué sucede en el ser humano? Que a veces cuando llegan situaciones, malas noticias, en vez de refugiarnos en el Señor, nos ocupamos en otras cosas, creyendo de que vamos a solucionar el problema. A veces cuando el problema es económico, nos encerramos a querer solucionar ese problema, pues no logramos ni eso y espiritualmente nos falta el Señor, nos falta su gracia y la fe se va hacia abajo y después ya no creemos en nada. ¿Por qué? Porque hemos dejado al Señor. Así que no tenemos un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Que el Señor controle nuestra mente. Que el Señor controle mi corazón. Que el Señor controle mis emociones. Porque Él es nuestra confianza. Él es nuestra fortaleza en nuestra vida, mis hermanos. En Él tenemos que confiar nosotros. No tenemos que alejarnos ante nada. Porque Él es fiel y verdadero. Mis hermanos, su palabra se ha de cumplir en nuestra vida, que Él es la fortaleza de nuestra vida y nuestros corazones. Y entonces, pero la palabra de Dios, ¿cómo se va a confirmar en nosotros? Cuando pasemos las tribulaciones. Ahí se verá, hermanos, si estamos formados. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 8 dice, mis hermanos, también, dice, versículos 7 y 8 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para la excelencia del poder sea de Dios, dice, no de nosotros. 8 dice, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados. 9, perseguido, mas no desamparados, derribado, pero no destruido. Miren, mis hermanos, o sea que podremos estar en una situación difícil, pero el Señor está ahí. Pero a veces esto porque anoche se nos fue la luz, uno ha dicho, ya no hay luz, pues se acabó todo, ¿verdad? Se fue un momento la luz, pero la luz era Cristo, brillaba en nosotros. Hay tiempo para hablar con el Señor, hay tiempo para estar en la presencia del Señor. Nada ha pasado, que nuestra dependencia sea el Señor. Entonces que el versículo de 9, perseguido, mas no desamparado, derribado, pero no destruido. Quiere decir como el boxeador que lo tiran al piso, pero mientras no suene la campana, él se puede levantar, mis hermanos, y puede noquear al enemigo. Pues no importa lo que el enemigo piense en nosotros, pero si estamos del lado del Señor y no dejamos su palabra, su plan, el Señor nos levantará. Y dice el verso 10, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Miren, gloria a Dios. Que ni las enfermedades, que ni la muerte, que ni lo alto, ni lo bajo. Eso dijo el apóstol Pablo. ¿Qué me podrá separar del amor de Dios? Es cuando el amor de Cristo se ha perfeccionado en nosotros. Es cuando el Señor es nuestra confianza. Cuando el Señor, mis hermanos, es nuestra seguridad en nosotros. Y el primer amor se ha vuelto en nosotros. Sobre todas las cosas, mis hermanos. Así es de que la palabra de Dios es hermosa en cada uno de nosotros. Que esa palabra de Dios se haga rema en nosotros, de que nuestra vida ya no es la que era antes, sino que ahora estamos en Cristo y el resultado es que venceremos. La victoria está en nuestra mano. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces ahí está la victoria. La tomamos, no la dejamos, porque no nos ha desamparado Él, sino que nos ha dado esa victoria que Cristo obtuvo en la cruz del Calvario, y Él es el Dios de ayer y de hoy y por todos los siglos. Amén. Que el Señor me lo bendiga, hermano.